Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a hablar de algo que la ficción ama hacer para recordarnos lo frágiles que somos como especie, tipos enormes que podrían destruirte sin esfuerzo y seguir caminando como si nada hubiera pasado. Porque sí, aparentemente a escritores, mangakas y directores les encanta crear monstruos, guerreros o entidades gigantescas cuyo pasatiempo favorito es convertir ciudades enteras en decoración moderna. Y claro, uno como espectador piensa, el protagonista seguro sobrevive, sí, porque tiene poder del guión, tú no, tú eres el NPC número 47 corriendo mientras algo de 80 metros rompe edificios como si fueran piezas de Lego. Por cierto, este video existe gracias a la idea de Ari-chan. Yo solo puse la edición, el análisis y demasiadas horas viendo tipos enormes que te destruyen sin esfuerzo. Ahora ambos somos responsables de esto. Ahora viene la pregunta importante, confío en que ustedes se quedarán hasta el final del video, pues digamos que mi relación con estadísticas de retención de audiencia se parece mucho a la de un aldeano medieval viendo acercarse un titán gigantesco. Técnicamente todavía hay esperanza, pero el panorama no inspira demasiada tranquilidad. En el puesto número 5 tenemos al gigante de hierro, uno de los pocos gigantes de la ficción que logra algo extremadamente raro, ser aterrador sin comportarse como monstruo. Porque sí, técnicamente estamos hablando de un robot extraterrestre de aproximadamente 15 metros de altura, un coloso metálico capaz de aplastar vehículos como si fueran latas vacías y atravesar bosques enteros caminando, pero reducir al gigante de hierro a robot grande sería como decir que un tsunami es agua con iniciativa. El gigante de hierro funciona porque rompe completamente la lógica emocional del espectador, se ve como una máquina de guerra, se mueve como maquinaria pesada diseñada para sobrevivir conflictos imposibles, pero actúa con curiosidad infantil y honestamente eso da más miedo del que debería. Porque cuando algo del tamaño de un edificio te mira como si estuviera intentando entender el mundo por primera vez, el cerebro humano entra en cortocircuito emocional. El tamaño oficial del gigante de hierro ronda los 50 pies, unos 15.24 metros aproximadamente. Eso significa algo muy simple, cuando aparece la escala humana deja de importar, los autos parecen juguetes, las casas parecen decoración, y un tanque militar empieza a verse como algo que comprarías armado en una caja con instrucciones mal traducidas. Pero lo brillante es que la película nunca usa el gigantismo solo como espectáculo visual. El gigante de hierro no anda rugiendo cada 5 minutos ni destruyendo cosas para presumir poder como villano genérico con complejo de superioridad. Camina lento, observa, aprende y cada movimiento transmite peso real, como si fuera una fábrica ambulante intentando entender por qué los humanos gritan tanto cuando aparece algo de 15 metros en su jardín, bastante injustos, la verdad. Aquí está el detalle que vuelve tan bueno al personaje. El gigante de hierro claramente fue construido para destruir y la película no lo oculta demasiado. Cuando entra en modo combate todo cambia, sus ojos se vuelven de otro color, se despliegan armas ocultas. Su cuerpo literalmente se transforma en una plataforma de aniquilación masiva, salida de la peor pesadilla de la Guerra Fría. Y ahí recuerdas algo importante, el pacifismo del gigante no venía de fábrica, lo aprendió. Eso es lo que vuelve tan poderosa la historia, porque el conflicto nunca es si puede destruir, porque obviamente puede, el conflicto real es si puede elegir no hacerlo.
Y eso cambia completamente el peso del personaje, porque no estás viendo una máquina limitada por programación, estás viendo una máquina luchando contra aquello para lo que fue creada. Y honestamente, cuando una máquina alienígena de 15 metros entiende mejor el valor de la vida que media humanidad en películas de desastre, quizá el problema nunca fue el robot gigante. En el puesto número 4 tenemos a Vegeta Osaru de Dragon Ball Z, y honestamente, si hay un momento donde entiendes que los Saiyajins no eran guerreros espaciales cool, sino literalmente armas biológicas diseñadas para conquistar planetas, es este. Porque Vegeta ya era una pesadilla antes de transformarse, velocidad absurda, poder suficiente para destruir ciudades, experiencia militar desde niño y ego del tamaño de una galaxia compactada en 1.64 metros de altura. Y luego el tipo mira una luna artificial y decide escalar el conflicto a nivel kaiju nuclear con problemas de ira. Aquí está el detalle importante, la forma Osaru no era una transformación legendaria ni secreta dentro del universo de Dragon Ball, era normal. Los Saiyajins con cola podían transformarse al exponerse a suficientes ondas Bloods producidas por una luna llena. Básicamente la raza entera venía con modo invasión planetaria preinstalado de fábrica, muy práctico, nada preocupante para el resto del universo, claro. Y Vegeta ni siquiera depende de una luna real, usa la técnica Powerball para crear una luna artificial y producir las ondas necesarias él mismo, o sea, literalmente fabrica su propia catástrofe natural portátil. La altura exacta del Osaru nunca ha sido completamente consistente en toda la franquicia, porque Dragon Ball a veces maneja las escalas como si Toriyama sacara números de una licuadora cósmica, pero normalmente se representa alrededor de los 15 metros o más. Y eso ya es suficiente para que la pelea deje de sentirse humana. Casas pequeñas parecen cajas de cereal, montañas empiezan a verse decorativas y Goku pasa de protagonista heroico a persona intentando no morir aplastada. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Vegeta conserva la conciencia completa, puede hablar, puede pensar, puede burlarse de Goku, puede lanzar ataques de energía y puede seguir usando estrategia militar mientras mide más que varios edificios. Eso significa que no estás frente a un monstruo irracional, estás frente a un conquistador espacial atrapado dentro del cuerpo de un simio gigante, y honestamente eso da más miedo. Dentro de este ranking, Vegeta Osaru entra perfectamente porque representa una combinación absurdamente peligrosa: gigantismo, inteligencia, experiencia militar y brutalidad biológica funcionando al mismo tiempo. No destruye porque perdió el control, destruye porque así fue diseñada su especie, y cuando entiendes eso, el mono gigante deja de parecer exageración de anime y empieza a parecer maquinaria de guerra viviente. Porque el verdadero terror nunca fue que Vegeta creciera 15 metros, el verdadero terror fue descubrir que para los Saiyajins esto era completamente normal. En el puesto número 3 tenemos a Ant-Man, o más específicamente a Scott Lang, usando la forma gigante. Y sí, todavía me da risa que uno de los personajes más peligrosos de Marvel tenga un nombre que suena a villano derrotado por insecticida. Porque al inicio todos piensan lo mismo: ah sí, el hombre hormiga, muy adorable, muy pequeño, muy seguramente inofensivo. Hasta que el mismo sujeto aparece midiendo más de 20 metros y usando vehículos militares como si fueran piezas de Lego mal acomodadas, y ahí es cuando entiendes algo importantísimo: Ant-Man nunca trató realmente de hacerse pequeño, trataba de controlar la escala de combate. El concepto de Ant-Man nace gracias a las partículas Pym creadas por Hank Pym dentro de Marvel. La explicación oficial básicamente dice que permite alterar la distancia entre átomos para cambiar el tamaño de objetos y personas. Sí, mientras más lo piensas, menos sentido tiene.
Pero honestamente, Marvel dejó de intentar parecer científicamente estable hace décadas y aún así funciona. Scott no es un dios, no es un mutante, no es un alienígena ancestral, es un humano relativamente normal con acceso portátil a una tecnología que rompe completamente la lógica del tamaño, y eso es muchísimo más inquietante de lo que parece, porque cuando ves un monstruo gigante tu cerebro piensa, bueno, claramente eso pertenece a otra especie, pero cuando un tipo cualquiera puede pasar de tamaño humano a escala kaiju apretando botones, la realidad empieza a sentirse peligrosamente improvisada. Aquí viene la mejor parte, Scott no solo puede encogerse, también puede crecer hasta tamaños absurdos con su forma gigante, y dependiendo de la versión, películas o cómics, su tamaño cambia muchísimo. En el UCM, especialmente en Capitán América Civil War, alcanza aproximadamente unos 20 metros de altura durante la batalla del aeropuerto, y lo más importante, Scott sigue pensando como Scott. Ese es el verdadero problema, porque muchos gigantes de ficción dependen únicamente de fuerza bruta, pero Scott no, él sigue improvisando, sigue analizando, sigue usando tácticas, sigue actuando como ladrón, infiltrador y superviviente, incluso cuando pesa toneladas. Además, la mayoría de gigantes dependen únicamente de masa, Ant-Man no, él puede decidir constantemente si quiere ser microscópico, humano o colosal, y esa versatilidad es exactamente lo que lo vuelve tan peligroso. En el puesto número 2 tenemos a Ultraman, y honestamente, hablar de gigantes destruyendo cosas sin mencionar a Ultraman sería como hablar de zombies ignorando que alguien eventualmente decidió morder al primer sujeto. Porque Ultraman no es simplemente otro personaje enorme, es una de las figuras que ayudó a definir el gigantismo moderno en la cultura japonesa. Antes de él, gran parte del cine colosal japonés estaba dominado por destrucción, horror nuclear y monstruos imparables. Entonces aparece un ser plateado y rojo de 40 metros y por primera vez el gigante viene a salvar la ciudad. Aunque claro, salvar a veces implica destruir media infraestructura durante el proceso, pero bueno, detalles técnicos las aseguradoras ya llorarán después. El Ultraman original mide oficialmente 40 metros y pesa aproximadamente 35.000 toneladas. Eso significa que cuando Ultraman aterriza en una ciudad, el concepto de espacio personal deja de existir inmediatamente. Las calles parecen maquetas, los aviones parecen juguetes y los edificios dejan de sentirse sólidos. Ahí está algo importantísimo, Ultraman no parece monstruo, tiene diseño limpio, plateado, rojo, ojos brillantes y movimientos casi elegantes. Eso transmite algo extraño, la sensación de estar viendo una entidad demasiado grande para pertenecer al mundo humano. Parece una estatua divina que accidentalmente aprendió artes marciales. Esto cambia muchísimo cómo percibes al personaje. Ultraman no activa modo colosal, no muta, no crece accidentalmente. Los ultras provenientes de la Tierra de Luz en la nebulosa M78 existen naturalmente a esa escala. Y eso es rarísimo psicológicamente, porque otros gigantes parecen anomalías. Ultraman parece biología normal para una civilización extraterrestre. Eso implica algo incómodo para su especie. Medir 40 metros probablemente ni siquiera sea impresionante. En el puesto número 1 tenemos a Godzilla, y honestamente si este top terminaba con cualquier otra cosa se sentiría raro, como hacer un top de villanos y olvidar a Darth Vader, o hacer un hospital sin médicos competentes, pero bueno, eso último sí pasa seguido. Porque Godzilla no es simplemente otro monstruo gigante, es el monstruo gigante, la criatura que prácticamente definió cómo el cine, la televisión y la cultura pop entienden el gigantismo desde 1954.
Y aquí viene lo más importante, Godzilla nunca fue solamente entretenimiento, desde su origen fue una representación del miedo nuclear japonés después de Hiroshima, Nagasaki y las pruebas atómicas en el Pacífico. Por eso el Godzilla original da tanto miedo, incluso hoy no parece un animal normal, no parece una criatura fantástica cualquiera, parece consecuencia. Como si la humanidad hubiera cometido un error tan enorme que el planeta decidió devolver la llamada usando un reptil de 100 metros con aliento radiactivo. Una de las cosas más interesantes de Godzilla es que su tamaño cambia dependiendo de la época y honestamente tiene sentido. Porque las ciudades crecieron, los rascacielos crecieron, la humanidad empezó a construir edificios absurdamente altos para compensar traumas emocionales y necesidades corporativas. Entonces Godzilla también tuvo que crecer. La versión original de 1954 medía alrededor de 50 metros, luego llegaron versiones muchísimo más grandes. El Godzilla del Monsterverse supera los 100 metros, Shin Godzilla ronda los 118 metros y su versión de 2017 directamente mide 300 metros. Eso ya no es un monstruo, eso es un problema geográfico. A ese punto no ves a Godzilla, lo detecta la curvatura del planeta. Y aquí está la diferencia clave, con muchos gigantes ficticios, Godzilla no parece grande respecto a los humanos, parece grande respecto al mundo. Aquí está la razón definitiva por la que Godzilla funciona tan bien. Muchos monstruos gigantes son villanos clásicos, quieren dominar, destruir, vengarse o conquistar. Godzilla muchas veces ni siquiera parece interesado en nosotros específicamente y eso lo vuelve muchísimo peor porque no actúa como criminal, actúa como fenómeno natural. No puedes negociar con terremotos, no puedes convencer huracanes, no puedes razonar con radiación. Godzilla simplemente existe a una escala donde las ciudades son frágiles por accidente y honestamente esa indiferencia da más miedo que cualquier discurso maligno. En muchas películas ni siquiera parece esforzarse demasiado, los misiles explotan sobre él, los tanques disparan, los jets atacan y Godzilla reacciona como alguien escuchando mosquitos particularmente molestos. Eso transmite una sensación horrible de impotencia. La humanidad deja de parecer protagonista del planeta, ahora solo somos la especie pequeña mirando hacia arriba mientras algo imposible atraviesa el océano. Y aquí llegamos a la razón definitiva por la que Godzilla ocupa el primer puesto, porque no es solamente un personaje gigante, es el personaje gigante, el kaiju definitivo, el rey de los monstruos. La criatura que ayudó a construir prácticamente todo el ADN moderno del cine de destrucción colosal. Sin Godzilla probablemente existirían monstruos gigantes, pero no como los conocemos hoy. Y hasta aquí llega el viaje gigantescamente destructivo de hoy. Si les gustó el video, denle like, no cuesta nada, tarda literalmente un segundo y ayuda muchísimo al canal. Además, siendo honestos, después de sobrevivir un video lleno de personajes capaces de convertir edificios en decoración ambiental, creo que su dedo puede soportar presionar un botón. También comenten qué opinan del top, cuál habría sido su puesto número 1, qué personaje gigante faltó y qué otro video quieren ver después, porque honestamente este canal ya pasó de análisis normales a investigaciones que probablemente preocupan a la ciencia moderna. Y compartan el video con amigos, familiares, compañeros de estudio, gente que ame los kaijus, personas obsesionadas con Dragon Ball, el vecino que pone música a las 3 de la mañana, algún científico que está intentando crear partículas PIM en secreto, o directamente con un gobierno que necesite recordar por qué despertar reptiles nucleares nunca ha sido un buen plan estratégico. Y por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para no perder
perderse los próximos videos, porque sí, seguirán llegando más análisis, más teorías, más tops y más videos donde probablemente termine cuestionando la estabilidad mental de media ficción japonesa. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que Godzilla salga del océano, Ultraman destruya media ciudad intentando salvarla o Vegeta decida crear una luna artificial encima de mi casa. Honestamente, con lo extraña que es mi vida, cualquiera de las tres suena peligrosamente posible.